Muy buenas tardes, colegas. Bueno, quiero contarles que este es el tercer debate que hacemos sobre la ETB. Varias de las cosas que se mencionaron en las anteriores intervenciones las dijimos en debates pasados. Ejemplo, lo de Ufinet, ejemplo de la tercerización de varios de los servicios de la entidad, de la privatización solapada de alguna manera de la empresa de telecomunicaciones del distrito. Nosotras, y yo lo decía en un debate de control político, hemos defendido la ETB como esa empresa que yo le llamo el cariño verdadero, ¿no? Ese cariño que ni se compra ni se vende. Estuvimos en movilizaciones, por ejemplo, incluso en alcaldías que apoyamos, como por ejemplo alcaldías anteriores del Polo Democrático, en la segunda alcaldía del Polo, cuando se quería también vender las acciones de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, y pues son muchos los intentos de privatización que ha habido de la ETB. Uno, en la administración de Peñalosa, que parece que no existiera en algunas intervenciones, donde en este consejo se intentó aprobar la venta de la totalidad de acciones de la ETB. En el periodo pasado, donde se quería suscribir un contrato de integración vertical con Ufinet para arrendar la infraestructura de fibra óptica de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Y tercero, en esta administración, que no es menos importante y no es menos grave, que tiene que ver con el artículo 186 que está dentro del Plan de Desarrollo Distrital, del cual hablaré más adelante. Por supuesto que el fortalecimiento y hacer de la ETB una empresa competitiva requiere de decisiones que la hagan competitiva. Y es que si nosotras revisamos la situación financiera de la ETB, pues esta lleva acumulando pérdidas desde el 2015. Y es que cuando usted hace una inversión, pues por supuesto que la inversión usted la va a ver reflejada como un déficit del patrimonio de la empresa. Pero para que esa inversión tenga ganancias, pues usted tiene que hacerlo pertinente para que esa inversión se vea reflejada en mayores clientes, mejor servicio y por supuesto el robustecimiento de la empresa. Y esto hay que decirlo, o sea, las inversiones que se hicieron durante la administración de la Bogotá humana no son de poca monta. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba y se busca es hacer de la empresa más importante de la ciudad de Bogotá, la empresa más antigua de la ciudad de Bogotá, la empresa pública más importante, es que fuera una empresa competitiva. Por ejemplo, se implementa el tema de la fibra óptica, se empezó a construir la infraestructura necesaria para inaugurar la tecnología 4G, que pues recientemente, doctor Blanco, pues nosotros vimos que usted en la República habló de que ahora sí se va a mirar cómo la ETB entra en la tecnología 5G, cosa que, vista lo que usted dijo a principio de año en España. Se renovó la estrategia digital de la entidad, se invirtió en mantenimiento, en compra de materiales, se aumentó la publicidad y se implementó el servicio de televisión. Servicio de televisión, colegas, que ya no existe. Servicio que se dejó de prestar desde el año pasado. Y pues esto, digamos, no se materializa como tal la inversión si se toman malas decisiones. Pero además, si ustedes ven, parte de esas pérdidas, por ejemplo, en el año 2015, tienen que ver con la implementación de las normas internacionales de información financiera. Lo cual pues cambió completamente la forma en que se presenta esta información y que se ve reflejado de alguna manera en los estados financieros de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Por supuesto que esto no es excusa para que las siguientes administraciones no hayan hecho nada por la entidad, ni en miras de aprovechar las estrategias que se habían dejado en esta administración, y por el contrario, pues su única intención era buscar la forma, y sigue siendo la forma de debilitar la empresa para, digamos, justificar soterradamente su venta o, digamos, dejarnos solo el cascarón de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, como lo manifestamos en el debate del periodo constitucional pasado. Ahora, si nosotros vemos con relación a los estados financieros del año 2023, nos dimos cuenta que gracias a las pequeñas utilidades de los años 2021 y 2022 se disminuyeron las pérdidas acumuladas, dejando en el 2023 pérdidas por 359.073 millones de pesos. Y digamos que es un elemento positivo, ya que las pérdidas acumuladas, ojo con esto, colegas, en el 2018, en la administración de Enrique Peñalosa, fue el año donde más
pérdidas acumularon para la empresa de telecomunicaciones de Bogotá por un valor de 851.923 millones de pesos. Pues recordemos que obviamente la intención era enajenar la totalidad de la participación de las acciones que tenía el distrito en la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, y pues obviamente se dejó de invertir y desde ese momento se empezó con el desmejoramiento financiero de la entidad, con pues ese discurso de que lo privado es mejor que lo público. Acá se habló del tema de la atención, pues a la línea de atención, por ejemplo, de la ATV, no, pues usted llama a Claro y seguramente lo atienden inmediatamente. No, pues buenísimo, o sea, si ustedes hacen búsqueda en X de Claro y cuántas quejas tienen Claro, pues bueno, o sea, digamos, no sé si sea la mejor el hecho de que sea una empresa privada que por supuesto tiene un oligopolio a nivel nacional en la prestación de servicios de internet. Y ahora que en esta administración pues empezó con los altos costos de alquiler, arrendamiento de infraestructura en los que se incurrió, a pesar de que la ETB cuenta con los inmuebles necesarios y pues que no era una prioridad el arrendamiento de otro tipo de infraestructuras, pero esa era la necesidad de debilitar lo que tiene la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Y además se disminuyó, colegas, la inversión en el desarrollo comunitario que tenía la empresa de telecomunicaciones de Bogotá en el año 2018, pasando de 1 billón de pesos a 761.063 millones de pesos, continuando hasta desaparecer este rubro. Esto en la administración de Enrique Peñalosa. Y quiero resaltar que a pesar de que en 2021 y 2022 hubo utilidades del ejercicio que han ayudado a disminuir las pérdidas acumuladas, en el 2023, que es cuando inicia la presidencia del señor Blanco, resulta que nuevamente tenemos pérdidas del ejercicio por 37.205 billones de pesos, ocasionadas principalmente, colegas, por los gastos financieros pagados gracias a los intereses de los grandes créditos, que por supuesto coincido con algunos colegas que mencionaban la cantidad de créditos que han sido adquiridos por parte de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá en los últimos años para la ampliación de infraestructura. ¿Vienen para qué? Para arrendarla, ¿sí? No para prestar un mejor servicio, sino para entregarle a los privados el mejor servicio que pudiese prestar directamente la empresa. Estos que aumentaron de 101.150 millones de pesos en el año 2022 a 128.202 millones de pesos en el año 2023, señor Blanco, de los cuales 58.429 millones de pesos corresponden a obligaciones financieras de créditos adquiridos para ampliar la infraestructura. Y ahora, pues esto durante mientras usted estaba a cargo de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Se siguen tomando malas decisiones por parte de la junta directiva, por parte de las administraciones distritales, que promueven una crisis de la entidad, que no toman decisiones encaminadas a fortalecer, a vender la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, que pues digamos presta uno de los mejores servicios de internet, aunque algunos digan lo contrario. Y fíjense que parte de las pérdidas acumuladas del ejercicio en el 2023 obtuvo unos ingresos por valor de 1,6 billones de pesos, con un aumento de 4,3% con respecto a los ingresos de 1,55 billones de pesos en el año 2022. O sea, aumentan los ingresos en el año 2023, pero aumentan las pérdidas también este año. Y fíjense que se mencionaba aquí el tema del cobre, únicamente representa alrededor de 56.000 millones de pesos, o sea, un 4% del 1,6 billones de pesos que recibe la empresa de telecomunicaciones, los ingresos que recibe la ETB. Ahora, esos aumentos de los ingresos recibidos por los servicios de telefonía de cargo fijo, gracias a los servicios de internet, a los servicios de móviles de voz y datos, e incluso hubo un aumento significativo gracias a los servicios de análisis de datos prestados por la ETB. Del distrito, pues este rubro aumentó de 7.579 millones de pesos en el año 2022 a 22.845 millones de pesos en el año 2023, es decir, un aumento de ingresos del 66,8% de un año a otro en ese servicio puntualmente. La pregunta es, ¿qué pasaría si la totalidad de las entidades del distrito pues tuvieran la voluntad de contratar servicios con la empresa de telecomunicaciones de Bogotá y pues que este servicio sea de la mejor calidad posible?
Claramente, pues digamos en términos de costos y gastos, hay críticas a la entidad, digamos en la calidad de la prestación y servicios, digamos no en todos los casos, no todo el mundo está quejándose acá masivamente de la ETB, pues si no, pues aquí la señal de claro no coge, pues hay que decirlo. Digamos esas malas decisiones de la junta directiva y pues por las últimas administraciones distritales, como por ejemplo con relación al tema del espectro 5G, por lo menos decisiones para aumentar la velocidad de los servicios o prestar servicios de manera directa, ni en una buena política de atención al cliente. Porque si hubo algo que se fortaleció durante la administración de la Bogotá Humana fue ese tema de la atención al cliente. ¿Para qué? Para que la gente tuviese respuesta en las peticiones, quejas y reclamos que tenía sobre la empresa y que esto tuviese una respuesta inmediata. Y fíjense ustedes que tampoco se ha invertido en políticas fuertes en términos del robo de los cables, que durante el año 2023 fue de 400 kilómetros, concejal Fernando, por ejemplo, y digamos el cableado público, y saben ustedes, durante el primer trimestre del año 2024 aumentó un 140% el robo del cableado de la ETB. Y hemos hecho denuncias, por ejemplo, hablo de la localidad de Usme, donde se roban el cableado, se deja de prestar el servicio de la ETB y, oh sorpresa, inmediatamente llega un prestador privado a ofrecer el servicio en lugar de restablecer inmediatamente el servicio de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. 140%, colegas. 140% nada más en el primer trimestre de esta administración. Es por esto que, pues obviamente se ven reflejados los costos y gastos de la ETB para el 2023, pues es natural y que estos costos y gastos recurrentes aumenten, todo por efectos pues, de la inflación. El problema consiste también en las decisiones sobre esos costos y gastos, pues no sean adecuados en pro del mejoramiento de la entidad, sino que se busque endeudar de manera recurrente a la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Hay que decir que hay una disminución del rubro de mantenimiento y materiales, como por ejemplo también el de soportes y ventas del año 2022 y 2023, y estos costos y gastos corresponden nuevamente a la reventa. Aumentan estos costos y gastos con respecto a la reventa, que aumentan casi el doble de un año a otro, colegas. Pues pasaron de 127.586 millones de pesos en el año 2022 a 214.480 millones de pesos en el año 2023. Es decir, o sea, un montón de costos y gastos a terceros por revender los servicios de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá cuando esto no es, digamos, necesario hacer. Ahora, miremos el tema de lo que quedó en el plan de desarrollo distrital. Nosotros digamos que fuimos muy insistentes en presentar varias proposiciones al plan de desarrollo donde se incluyera la ETB. Digamos, una de ellas se incluyó en el hecho de que la ETB pues, sea socio estratégico del Distrito Capital. Sin embargo, debo decir que sí quedó incluido un artículo que a nuestro parecer es preocupante, que es el artículo 186 de este plan de desarrollo. Artículo que básicamente refleja lo siguiente y dice, promover la eliminación de cualquier tipo de limitación, barrera o restricción normativa y administrativa que afecte la provisión de redes y servicios públicos de telecomunicaciones del Distrito Capital. Y preguntamos a la Alta Consejería con respecto a este artículo y nos dice que la finalidad, y les voy a leer textualmente, dice efectuar la revisión de la normatividad y los procedimientos administrativos distritales que aplican a la expedición de licencias o permisos para la instalación o despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones para avanzar en la posibilidad de acreditación de Bogotá S por parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones como entidad libre de barreras. Se buscará como complemento a las medidas de remoción de restricciones, barreras o limitaciones indicadas en forma previa, promover el uso compartido de la infraestructura instalada. Entonces, lo que nosotras denunciamos sobre Ufinet en el pasado, en anteriores debates, pues se va a hacer con la complacencia de lo que quedó incluido en este plan de desarrollo distrital. Y nosotros con respecto a o sea, si bien es una de las funciones de acuerdo a la resolución 5050 de 2016,
preguntamos, digamos, de cómo se va a fortalecer la red de conectividad pública en articulación de la ETB como aliado estratégico del distrito. Y nos responde los siguientes. 1, se quiere formular un esquema de incentivos para el intercambio y desarrollo de infraestructura y redes de telecomunicaciones. 2, se va a fomentar el uso de tecnologías emergentes, esquemas de cooperación público-privada y estrategias articuladas con los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Y 3, se va a promover la instalación y el despliegue eficiente y ordenado de las redes de infraestructura requeridas para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones. Es decir, el debilitamiento de la ETB es la catapulta para justificar una posible venta de la ETB, o como ya se ha dicho acá y que en eso coincido y como lo hemos dicho en otros debates, pues la privatización soterrada de la ETB con la intención de dejarnos únicamente el cascarón, ¿sí? El cascarón de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, que aquí hay que decirlo, y es por ejemplo que quienes evitaron la venta de la ETB fue Sintra Teléfonos en el periodo de Enrique Peñalosa, y pues por supuesto acciones como las del concejal Manuel Sarmiento, el concejal Emel, la concejal María Victoria Vargas en ese cuatrenio. Y pues que hay que decirlo, o sea, pues uno se podrán quejar por los salarios de los trabajadores, pero pues también hay que decirlo sobre los miembros de las juntas directivas. Usted por ir a una junta directiva le pagan casi 6 millones de pesos por asistir a una reunión de junta directiva, pues calcule usted los gastos que se van en el pago de la junta directiva. Ahora, miremos el tema de los hallazgos de la Contraloría, y aquí voy a hacer énfasis en el informe de la Contraloría del año 2023, que es el periodo auditado de la actual presidencia de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, que a mí me llama la atención, y es, o sea, si esta alcaldía, digamos, conoce una situación en un empalme, ¿sí? Y acá lo pego incluso con lo relacionado con el gerente de la empresa Metro, y, o sea, lo digo es porque si usted quiere que las cosas avancen, pues verifica cuál fue la ejecución de ese funcionario en la administración anterior. Y pues por supuesto que con el caso del gerente de la empresa Metro, pues hacer modificaciones amañadas para que no se cumplan los tiempos específicamente, pues afecta la entrega en tiempos de el primer tramo de la primera línea del Metro de Bogotá. Y si usted ve los resultados de la Contraloría con respecto al año 2023, que está bajo su presidencia, señor Blanco, pues lo primero que se alerta por parte del socio mayoritario es, oiga, espérese, cambiemos un poquito quien está dirigiendo la empresa de telecomunicaciones de Bogotá para ver si retomamos el rumbo de la ETB y se hace de esta una empresa competitiva. Entonces, este ente de control emite una carta de conclusiones donde pues siempre hablamos de hallazgos fiscales, administrativos, con incidencia disciplinaria, con incidencia fiscal, pero pues se queda simplemente en el informe y no en decisiones o en resoluciones que sancionen a quienes son responsables de este tipo de detrimentos. Digamos, esta evaluación de control fiscal, colegas, y fíjense ustedes, resulta que permitió concluir que la evaluación de control fiscal interno de la entidad, que se usa para la evaluación de la eficiencia y la eficacia de la gestión y contratación de activos implementada por la ETB, obtuvo una calificación del 34,24% en el año 2023, valorándose como inadecuado. Adicionalmente, en cuanto a la efectividad de los controles, obtuvo una calificación de 34,92%, que lo valora como inefectivos, calificación que, según informa el propio órgano de control, permite evidenciar que el conjunto de mecanismos, controles e instrumentos establecidos para salvaguardar los bienes, fondos y recursos públicos puestos a su disposición no garantizan su protección y adecuado uso, y asimismo no permite el logro de los objetivos institucionales. En consecuencia, la calidad y eficiencia del control fiscal interno obtuvo una calificación de 34,75%, valorándolos como ineficientes. Cifras del año 2023, y que si ustedes lo comparan con el mismo informe de la Contraloría hecho para el año 2022, pues las calificaciones son muy distintas, señor Blanco, y es que algo ustedes están haciendo muy mal, como lo hemos venido evidenciando, y es con respecto a el informe 2022 nos muestra que en menos de un año la ETB
En el año 2022 tuvo una calificación de 89%, valorando como adecuado en cuanto a la efectividad de los controles, obtuvo 87% siendo efectivos, y la calidad y eficiencia del control fiscal interno alcanzó un 89%, evidenciándose así como los mecanismos de control fiscal y de seguimiento de la ATV para la toma de decisiones pasaron de ser adecuados a ineficientes en tan solo un año, colegas. En tan solo un año. En ese sentido, la Contraloría, y espero que en las respuestas a este debate de control político, el presidente de la ETB nos pueda hablar al respecto, porque la Contraloría le dice a la ETB, bueno, haga usted un plan de mejoramiento que permita solucionar las deficiencias puntualizadas en el informe. Al día de hoy no conocemos ese plan de mejoramiento. Ojalá este Consejo, en este debate de control político, tenga la oportunidad de conocer de primera mano, en voz de su presidente, ese plan de mejoramiento. Ahora, el informe de mayo de 2024 resulta que en esa actuación especial de fiscalización se centró en la verificación y cumplimiento de los principios de gestión fiscal. Y frente al manejo de inventarios de material operativo adquirido y dados en custodia, así como el control de infraestructura física, control de bodegas y procedimiento de almacén, proceso que tuvo limitaciones según la Contraloría, y esto es grave, colegas, y esto es grave, secretario general, y es grave porque resulta que la misma Contraloría dice que encontró problemas para la entrega total de los documentos necesarios y requeridos por el ente de control para hacer esta auditoría, para sacar este informe. Esto es grave, ¿sí? Porque la empresa tiene que entregar a la Contraloría la totalidad de estos informes. Y fíjense que algunos hallazgos de los más graves son, primero, las diferencias entre la conciliación y los estados financieros, que a 31 de diciembre de 2023, por 32.439 millones de pesos reportados en el sistema de vigilancia y control fiscal Cívico. 2. Se presentaron diferencias y saldos en las bodegas por 40.950 millones de pesos. 3. Diferencias en los inventarios por valor de 73.436 millones de pesos. Por otro lado, los bienes objeto de baja, es decir, aquellos que no prestan ningún tipo de servicio a la operación de la empresa y con destinación final definida, no se encontraban debidamente clasificados, permaneciendo en las cuentas de la propiedad de planta y del equipo. O sea, esto es grave, colegas, esto es grave porque realmente, y como lo mencionaban, y bienvenidos a hacerle control político a la ATV, es muy poca la información con la que nosotros contamos para hacerle control político a la ETB por el régimen privado que ésta tiene. Y lo que más cerca tenemos nosotras y nosotros para hacerle control político son los informes que salen de los entes de control. Pero si la misma empresa entrega información limitada, no entrega la totalidad de lo que solicita la Contraloría, pues no solamente está incurriendo en faltas con los entes de control, sino también con el Consejo de Bogotá, que, insisto, es una de las pocas herramientas con las cuales nosotras y nosotros contamos para poderle hacer control político a la ETB. Ahora, miremos el tema de los hallazgos administrativos. Con respecto a los hallazgos administrativos, que tienen incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria, principalmente por la diferencia entre saldos revelados en los estados financieros y los saldos de los bienes en bodega por valor de 36.200 millones de pesos, que corresponden al 86,36% de la participación accionaria del Distrito Capital, hallazgo con base en la información entregada por el propio órgano sujeto de control. Y en cuanto a las diferencias sustanciales entre los saldos de bodega y los saldos de las conciliaciones anteriormente mencionados, por un valor de 40.950 millones de pesos. Y además la Contraloría menciona cómo se han vulnerado los principios de contabilidad generalmente aceptados por el ente, y se concluye que la ETB actuó de manera ineficaz, ineficiente y antieconómica. Así como se va a corregir el rumbo de la ETB y cómo vamos a poder nosotros y nosotras sugerir acciones para fortalecer la empresa si hasta el mismo ente de control le entregan información parcializada. Ahora, entre otros hallazgos, se encontraron 7 hallazgos administrativos
2 hallazgos disciplinarios y dos fiscales por un valor, colegas, de 101.118 millones de pesos. Esto quiere decir que la mala administración de la entidad, de la empresa, se incurra en un detrimento en términos de la poca confiabilidad en la prestación de la información de la ETB. Ahora, es decir, necesitamos más pruebas de las intenciones de debilitamiento de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. O sea, es claro, y yo invito a la administración distrital, invito al alcalde Carlos Fernando Galán que revise la continuidad o no del señor Alex Blanco al frente de la ETB. Solamente tome, y esto no lo digo yo, lo dice la Contraloría, el informe presentado para la vigencia del año 2023, que es lo que corresponde a su tiempo en la presidencia de la ETB. Ahora, mira, tenemos el tema de la junta directiva de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Ustedes saben que 4 de los 7 lugares de la ETB corresponden a la alcaldía, pues por ser el socio mayoritario de la ETB, y 3 de los inversionistas. Y ahora, la mayoría pues han tenido cargos muy importantes, pero sobre todo dentro del sector financiero, digamos, no tanto en términos de las telecomunicaciones, sino en el sector financiero, constructor de bebidas, como ustedes lo pueden ver. Y digamos, este es el caso, por ejemplo, del señor Fernando Quintero Arturo, que durante 32 años hizo parte de Colpatria, en cargos como vicepresidente comercial y de planeación, y asimismo hace parte el señor Mario Pacheco, uno de los dueños actuales del Banco Colpatria, banco con el que la empresa de telecomunicaciones de Bogotá ha obtenido varios créditos de importantes cuantías. Pues recordemos que en el año 2022, uno de los créditos más grandes que tuvo la ETB con Colpatria por un valor de 524.000 millones de pesos para sustitución de deuda. Pero ojo con esto, colegas. Y esto a pesar de que en el año 2017 se embargó a la ETB por demanda de Colpatria por supuestas deudas con la misma, en donde en el proceso ejecutivo, para que si quieren ir a revisarlo, número 2017-00334, se resolvió que la ETB no debía suma alguna a Colpatria. Y resulta que lo que hizo fue, no debía esta suma a Colpatria, y adicionalmente la ETB promovió un incidente de liquidación de perjuicios en el Tribunal Superior de Bogotá en 2021, a raíz del cual Colpatria le tuvo que pagar a la ETB la suma de 9.571 millones de pesos en el año 2023, Secretaría de Hacienda. Lo curioso es que el 16 de agosto de 2024 salió un artículo en donde se anunciaba como Pacheco y Margarita Henao, que también es miembro de la actual junta directiva de la ETB y campeona en billeteras digitales y CEO de Davivienda, serían la solución para la operación de salvación de la ETB, pues está buscando como socio estratégico para la entidad. La pregunta es, ¿por qué el alcalde Carlos Fernando Galán, a través de sus representantes en la junta directiva, de la situación crítica de la ETB en la que se encuentra actualmente? O sea, es decir, ¿qué pasa acá? Que sabiendo la situación de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, se sigue dando el espaldarazo a las personas que integran la junta directiva de la ETB y quien preside la ETB. ¿Será quizá porque Mercantil Colpatria, controlada por el grupo Colpatria, fue uno de los principales donantes de la campaña del actual alcalde? ¿O el Banco Davivienda, que están integrados dentro de la junta directiva de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá? En el sentido, personas, por ejemplo, como la señora Silvia Escobar, también miembro de la junta directiva de la ETB, aportaron a la campaña de Galán, y otras entidades como Fundación ProPública donaron alrededor de 520 millones de pesos. Fundación con la representación legal de María Chavarría, que a su vez es dueña de Corona, en donde la señora Escobar también hace parte de su junta directiva. Adicionalmente, el señor Ignacio Pombo Villar, que fue director de entidades como Bavaria, de empresas como Bavaria, entidad que aportó a la campaña alrededor de 240 millones de pesos.
Por esto, digamos, es importante que se cambien los miembros de la Junta Directiva, que se revise muy bien las personas que van a entrar a aportar en términos de fortalecer la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, porque la intención soterrada y clara con respecto a la ETB es dejarnos solo el cascarón. Yo no admito que hablemos que la culpa hoy sea por los salarios que perciben quienes trabajan en la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, porque sepan ustedes, colegas, que muchos servicios, como lo denunciamos en el anterior debate, se han venido tercerizando, y son varias las denuncias que ha habido por parte de los trabajadores que se encuentran tercerizados a quienes no les pagan. No les pagan, se demoran en pagarles, además los tercerizan bien mal pagos y tras del hecho les vulneran sus derechos laborales, actividades que podría prestar directamente la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Cierro con algunas conclusiones muy concretas, presidente, para ser como muy puntual con el tiempo, y es que, insisto, o sea, no podemos seguir, ha habido pérdidas, digamos, de otras empresas, por ejemplo, que participan dentro del sector telecomunicaciones, donde, por ejemplo, digamos, se mencionaba, por ejemplo, de algunas empresas como Claro, Movistar, Tigo, entre otras. Digamos, lo que nosotros tenemos que hacer y le corresponde a la Junta Directiva de la ETB es hacer competitiva a la ETB, hacerla competitiva realmente, o sea, que esas inversiones que se han hecho a lo largo de los años, como por ejemplo el tema de la fibra óptica, sea aprovechada directamente por la ETB y no por terceros privados. Esto permitiría un robustecimiento de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá y no permitir que siga aumentando el oligopolio privado de la prestación de servicios de telecomunicaciones en la ciudad de Bogotá. Y es que fíjense que existe un anuncio que se llevó a cabo a un acuerdo en el año 2011 entre Emcali e incluso la EPM, que buscaba una estrategia, abro comillas, que buscaba hacer recorte frente al monopolio de la empresa privada, que pone barreras a la población menos favorecida y que no puede insertarse efectivamente en la sociedad de la información. Entonces, se busca la implementación de acciones tales como: 1. Potenciar la propiedad pública de las grandes troncales de fibra óptica, como la ETB. 2. Potenciar las juntas populares de Internet para gestionar redes comunitarias de fibra óptica. 3. Construir una alianza de empresas públicas de telecomunicaciones a nivel nacional, que esto perfectamente en cumplimiento del acuerdo con respecto a la garantía de servicios de conectividad a Internet, que pues por supuesto ha sido reconocido también como derecho, tanto por el gobierno, el Congreso de la República, como es objeto de un acuerdo aquí de autoría de los concejales Astoque y Ramírez Bao en el periodo constitucional pasado. Esto permitiría que ese acuerdo se fuera realidad, incluso que ni siquiera hubiesen tenido que devolver ese proyecto de acuerdo, hubiese salido tal cual como se discutió inicialmente. Una segunda conclusión es que se hace necesario y urgente revisar, digamos, las decisiones que se han venido tomando por parte de la Junta Directiva, ampliar los servicios corporativos, atender, digamos, metas puntuales de parte de la administración distrital y a su vez poder dar cumplimiento al artículo 88 del acuerdo 927 del año 2024, que es el plan de desarrollo distrital, que tiene que ver con el fortalecimiento de la red de conectividad pública. O sea, cumplir este artículo que está dentro del plan de desarrollo distrital es imperativo para esta administración. 3. Que se incorpore planes efectivos que frenen la fuga de capital e inversiones sin ningún resultado o seguimiento, que esto no se haga a raíz de la improvisación y que tengan en cuenta lo rentable que es el negocio de las telecomunicaciones y por ende que nuestra defensa férrea se siga manteniendo el carácter público como fuente de recursos que sirvan para la inversión social. Y por último, pues es necesario que la Contraloría pueda tomar un rol más activo respecto a los hallazgos. Es que no podemos quedarnos en simplemente hallazgos y queda un hallazgo administrativo, hallazgos con incidencia fiscal, hallazgos disciplinarios y pues no pase nada contundente con respecto a estos hallazgos y se hagan las sanciones respectivas para que realmente cuidemos ese cariño verdadero que es la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Muchas gracias.